Quiero compartir con ustedes algunos apuntes de la historia de los centros comunitarios, porque muchos de ustedes entraron, bueno, prácticamente todos, todo el personal entró después que comenzó la obra de los centros comunitarios. Así que quiero compartir con ustedes algunos apuntes, algunas anécdotas, de manera que ustedes tengan una visión más global de la tarea en la cual están sirviendo al Señor. Cada uno de ustedes será bueno que vea un reportaje que le hizo el hermano Pedro Fuentes a mi papá. Mi papá, don José Bongarrá, fue el fundador de la Iglesia Cristiana Evangélica en Villarreal, cuyo edificio se llama la Iglesia Transparente. Y desde chico tuvo mucha creatividad en todo lo que es el ministerio. Y la obra avanzó, empezó la obra de la radio, empezó la obra de un periódico que se llamó El Pregonero Cristiano, trabajó en las cárceles, se extendió la obra de la iglesia en la fundación de iglesias, especialmente en la zona oeste del Gran Buenos Aires. Pero un día él vio, de parte del Señor, tuvo la dimensión de lo que significaba evangelizar a través de la educación. Y allí comenzó en el año 61 la Escuela Cristiana Evangélica Argentina. No fue un invento. Papá decía que fue descubrir petróleo en Comodoro Rivadavia. O sea, ya ha habido escuelas evangélicas, y la historia de las escuelas evangélicas, de la educación en el pueblo evangélico, es central, porque los grandes pedagogos de la humanidad, la mayoría de los grandes pedagogos, llevando al sumum con Juan Amós Comeño, padre de la didáctica moderna, fueron cristianos evangélicos, fueron hombres de la Biblia, fueron hombres y mujeres también que entendieron la importancia de la educación como medio para que el hombre, la mujer, los niños conozcan a Dios. Y en Argentina tuvimos a las maestras que trajo Sarmiento de Estados Unidos, la mayoría de ellas cristianas evangélicas, que vinieron con un sentido misionero, y fueron las que iniciaron el movimiento normalista. O sea, las escuelas normales en Argentina nacieron al influjo de maestras evangélicas. Y así fue. Y hubo otras escuelas evangélicas. Pero en el 61 nació la Escuela Cristiana Evangélica Argentina. Y creció notablemente por la gracia de Dios, siempre, no por nosotros. En el año 71, siendo yo director de la escuela primaria, papá me llamó a su oficina y me dijo: Benito, vení. Y siempre que papá me llamaba tenía alguna cosa nueva, alguna idea nueva para evangelizar, alguna inquietud. Era una persona que siempre estaba pensando cosas nuevas para llegar a los padres, a la comunidad, a los niños, con el mensaje del Evangelio. Pero cuando llegué estaba junto con el arquitecto Murillo, que fue el que hizo la escuela, el edificio actual de la escuela, fue el que diseñó el edificio actual de la escuela y de la iglesia. Estaban charlando y me mostraron una maqueta. Me dicen: ¿sabés lo que es esto? Y yo le dije: sí, era la maqueta de una escuela. Era sencillo porque era como un chalet con una banderita. Un chalet con una banderita en la oficina de papá era una escuela. Esta es una escuela. No, me dice, este es un centro comunitario rural evangélico. Yo me sorprendí. Digo: ¿qué es eso? La idea es la siguiente: nosotros hemos evangelizado durante todos estos años, estos 10 años, a la comunidad aquí, y hemos predicado el Evangelio y vamos a seguir haciéndolo, pero al ver con qué abundancia viven los alumnos que vienen a ESEA, pensamos con Murillo en la necesidad de los niños que están en zonas donde no les llega el pan. Y aquí están empachados con postre, con torta, y allá no tienen pan. Y queremos llegar a esos lugares con el mensaje del Evangelio de Jesucristo a través de la educación. ¿Y qué querés que haga? Ocúpate.
Y eso fue el principio de los centros comunitarios. La visión de papá y del arquitecto Murillo y el trabajo que Dios me permitió desarrollar. Así que viajé por Santa Cruz, por Chubut con papá. Papá ya había ido a otros lugares de Chubut. Tratamos de ubicar una tierra en la zona del Eleque, en Chubut. Y también yo viajé a Santiago del Estero, a las zonas del bosque de Santiago del Estero, a zonas muy inhóspitas. Y hablando sobre un lugar, estaba yo en la oficina de un teniente coronel del ejército que era director del Departamento de Políticas de Frontera, y yo le dije, Campos, le digo, no terminamos de empezar, queremos poner una escuela, queremos empezar con la primera escuela. Me dijo, ¿por qué no van a Andacollo? Y yo le dije, ¿dónde queda Andacollo? Y me lo mostró, está en el mapa, me dice, cabecera del Departamento Minas. Y me dijo, si ustedes van a Andacollo y trabajan allá, entonces ustedes van a poder compartir el Evangelio, el mensaje, a todo el Departamento Minas. Y fuimos a Andacollo. Viajamos a Andacollo, fuimos a conocer Andacollo, papá y Murillo conocieron Andacollo, Huinganco, y el 28 de junio de 1972 volvíamos para Buenos Aires, cuando aterrizamos en Neuquén, dormimos en Neuquén y a la mañana siguiente despegamos, pero el avión se vino abajo, nos caímos los 4 en el avión, 29 de junio de 1972, día de San Pedro y San Pablo, nos caímos. Y humanamente quedaron destrozados. No nos pasó nada. A nosotros no nos pasó nada. El avión quedó destrozado, sin ninguna duda, pero a nosotros no nos pasó nada. Y eso confirmó la voluntad de Dios de trabajar en la obra de los centros comunitarios. Y así nació Andacollo. Y fuimos a construir Andacollo. Y una sola anécdota. Hacían falta ladrillos, bloques. Y hacía falta arena para los bloques. Pero llovía, y la arena había que ir a buscarla al otro lado del río, y no se podía salir, los caminos estaban embarrados. Y don Luis Cobasi renegaba porque no podía ir a buscar la arena que faltaba para hacer 30 bloques. Y esa noche se durmió renegando, y se levantaba y seguía lloviendo. Hasta que a la mañana siguiente, ya cansado de renegar, quedó dormido. Y don Augusto Todó, que estaba trabajando con don Luis Cobaso allí, lo llamó y le dijo, Luis, levántese, tiene un regalo para usted. ¿Qué regalo? Estaban muy enojados, Luis. Venga, dice. Y en el arroyito que corría al lado del rancho, el agua había traído arena, suficiente arena como para hacer los 30 bloques. De milagro en milagro, Dios provee, Dios bendice. Y fue en ese lugar, en esa construcción, donde papá entregó a don Vidal Muñoz la primera Biblia, y esa Biblia fue bendición para decenas de personas y para 6 o 7 familias, y todavía sigue siendo de bendición a través de esa familia. Andacollo. ¿Podría seguir mucho más? Podría seguir mucho más. Pero vamos a Agua Escondida. Agua Escondida nace como inquietud del misionero que estaba en Malargüe, don Francisco Sina. Y don Francisco Sina, sabiendo que papá estaba buscando lugares para poner los centros comunitarios, le habló. Y le dijo, hay un lugar que se llama Agua Escondida. Y fueron con el Rambler, una cross country de don Francisco Sina, o con una estanciera, no recuerdo bien. Y fueron y vieron. Y el papá le preguntó a una señora, ¿dónde están los chicos acá? Dice. Dice, cuando usted no quiere reaccionar, los chicos salen de abajo de las piedras. Y fuimos a Agua Escondida. Casi nos caemos otra vez con el avión. Se perforó un pistón en uno de los vuelos. Y cuando estábamos por colocar la piedra fundamental,
y veíamos al fin de la pista al gobernador con los aviones de la gobernación. En ese momento se cruzó un caballo y casi nos matamos. Se hizo agua escondida. Yo me acuerdo cuando llevé yo al primer par de peones a zarandear arena. Y después se fue. Fue muy difícil hacer agua escondida. Fue muy trabajoso. Íbamos a buscar alumnos por todos lados. Pero poco a poco se fueron llenando. Lo interesante es que la cantidad de chicos en los centros comunitarios, el primer año siempre fue prácticamente la misma, 40, 42 chicos. Después y hasta ahora no hay lugar en los centros comunitarios. Y agua escondida con mucho trabajo por estar tan lejos de las ciudades, 200 kilómetros, 180 kilómetros de Alvear, 200 kilómetros de Malargüe. Y había que ir con el camión, ir y volver, ir y volver. Y estaba el hermano Cobasi que todos los viernes salía del kiosco de la escuela en Ezea, le cargaban los peones el camión y salía y llegaba a la mañana siguiente a Agua Escondida y descargaba toda la carga y volvía a trabajar haciendo viajes con arena y viajes a Alvear para buscar cemento y volver y después llegar el lunes a primera hora para empezar otra vez con el kiosco. Trabajo. Pero Dios prosperó la obra y hoy Agua Escondida es un baluarte del testimonio del Evangelio. Agua Escondida. Brea Pozo fue para descansar. Porque papá dijo, es tan difícil, fue tan difícil Agua Escondida, que el Señor nos dé un lugar donde la construcción sea más fácil. Y él buscó lugares, aconsejado por don Mario Mulqui, don Pedro Mulqui en Santiago del Estero, buscó lugares también ubicado o guiado por gente del gobierno. Y encontraron varios lugares, pero encontraron un lugar que se llama Yacuyuraj. Y cuando papá vino, dice, encontré el lugar. ¿Cómo se llama? Yacuyuraj. ¿Qué quiere decir? Agua blanca. Y vamos a hacer la construcción allí. Muy bien, vamos a hacer la construcción allí. Y se empezó la construcción. Lo que no sabíamos era por qué el nombre Agua Blanca. Porque es el único lote de toda la zona que debajo tiene una fuente de agua dulce, de agua potable. El pueblo, todo el pueblo no tiene agua potable. Las casas de al lado no tienen agua potable. Agua potable hay en el subsuelo del centro comunitario. Y vienen los vecinos y llevan agua, y viene el pueblo y lleva agua, y no se acaba el agua porque es agua potable. Y se hizo la construcción. En cada escuela, en cada provincia se fueron firmando convenios con las autoridades para que las autoridades asumieran su responsabilidad en el sostén de los maestros y en la alimentación de los chicos. Han sido flojas en cumplir. Han cumplido, falta para que cumplan, porque siempre dan vueltas, pero hay un compromiso de cada provincia para que el personal, para que la escuela esté funcionando. Y Brea Pozo terminó. Y se terminó y se inauguró en el año 78. Andacollo en el 73, Agua Escondida en el 75, cumplió 40 años, Brea Pozo en el 78. Estaba yo en Andacollo, en el año 75, cuando nos vinieron a visitar todos los comisionados de área de frontera del país, vinieron a almorzar con nosotros. Y el director, este teniente coronel Campos, del cual les hablé al principio, me dijo, Bongarrá, ¿por qué no va a un lugar a trabajar con gente mapuche, con gente aborigen? ¿Por qué no va a Salta? Hay mucha necesidad en Salta. Y yo dije, bueno, en Salta ya hay grupos evangélicos trabajando. Bueno, pero ustedes, el trabajo de ustedes sería bueno que se haga en comunidades aborígenes. Y fue un día 21 de enero cuando me encontré con el gobernador de la provincia de Neuquén,
don Felipe Zapago, un gran caudillo, un líder en la provincia de Neuquén. Y yo le dije, don Felipe, nos han pedido que hagamos otra escuela. ¿Qué le parece? Me dice, ¿por qué no va a Rucachoroy? Y yo dije, no, en Rucachoroy está el padre Valerio. Dígame un lugar donde no haya ningún trabajo. Entonces vaya a Villa Pegüeña. Villa Pegüeña no existía. Estoy hablando del año 75, 76, al principio del 76. 21 de enero del 76. Villa Pegüeña no existía. Eran planos nada más. Pero lo vimos como una respuesta de Dios. Y fuimos, hicimos todos los trámites, y las autoridades, por desidia o por lo que sea, perdieron la documentación, así que volvimos a prepararla y dársela hasta que al final nos dieron el terreno. Al principio buscábamos otro terreno, pero todos los terrenos que buscábamos nosotros pertenecían a la comunidad mapuche. Entonces yo hablé con el segundo jefe de la comunidad mapuche y le dijo, Casiano, dígame, ¿dónde termina la tierra de ustedes para nosotros pedir una tierra? Porque ellos estaban interesados, todo el consejo de la tribu decía, queremos que ustedes vengan. Y fuimos y vimos el lugar donde estamos puestos ahora. Y Dios nos permitió levantar la escuela. Año 80. Andacollo, Agua Escondida, Breaposo, Lago Aluminé, hoy Villa Pegüeña. Faltaba algo más. Nos habían dado fondos para 5 escuelas. Y habíamos ya viajado por Misiones para ver si podíamos ver algún lugar. Y habíamos presentado documentación para ponernos cerca de una ciudad, un pueblo que se llama Bernardo de Irigoyen, en un paraje que se llama Dos Hermanas. Pero nunca nos contestaron. Hasta que vino un hombre a hablar con papá, dirigido por el presidente, en ese momento el presidente de la Nación. Y le dijo, ¿por qué no vienen a Andresito? Al plan de colonización Andresito. ¿Dónde es eso? Venga. Y fue papá a conocer el plan de colonización Andresito. Era un proyecto que elaboró este hombre que se llamaba el teniente coronel Homero Jáuregui, un geólogo, un ingeniero geólogo del ejército, que había desarrollado un proyecto de desarrollo para toda esa zona, plan de colonización Andresito. Y ahí fuimos. Nos dieron una tierra que estaba al costado del pueblo, como aquí a nosotros y allí a ustedes, 1 cuadra por medio. Nos dieron una casa, la casita 21, la famosa casita 21, y empezamos a trabajar. Se empezó a trabajar, se contrataron arquitectos y obreros de Brasil, se trajeron muchísimas cosas de Brasil, muchísimos elementos de Brasil importados, por supuesto de manera legal, de manera que se terminó Andresito y en el año 82 se inauguró. Podría yo contarles historias de cada uno de esos lugares. Por ejemplo, de Andresito. Cerca de Andresito hay una comunidad guaraní. Y era nuestro deseo trabajar con la comunidad guaraní. Y fuimos con Jorge Parada, con Pedro Fuentes y con Maximiliano, mi hijo. Estoy hablando del año 80, principio del año 82. Vamos al medio de la selva con la camioneta que teníamos y entramos hasta un lugar, y hasta un claro, pensamos que ahí estaban, nos habían dicho que por ahí estaban los guaraníes y no había nadie. Y cuando volvimos nos enterramos en un arroyo. Y hicimos fuerza, llovía, paraba de llover, llovía, nos mojábamos, nos embarrábamos y no salíamos, hasta que al final pudimos ir a buscar a un hombre que nos sacó con bueyes. Pasó el tiempo y yo lo conocí al principal, al jefe, digamos así, de ese grupo de guaraníes. Y yo le dije, vos sabés, Lucio, que te fuimos a buscar y nos encajamos. Sí, dice, nosotros lo vimos a ustedes. Estábamos atrás de la capuera, atrás de los árboles, viendo cómo ustedes estaban allí trabajando. 5 centros comunitarios. ¿Qué fue lo importante en los centros comunitarios? ¿Las construcciones? ¿Las anécdotas, lleno de anécdotas? No. Los hombres y mujeres que el Señor trajo, que vinieron
a los centros comunitarios pensando que estar en los centros comunitarios es servir al Señor, dedicar la vida al Señor. Mientras el Señor les tuviera, comprometerse sacrificialmente, pero con un sentido de alegría, de gozo, de privilegio en la tarea de los centros comunitarios. ¿Por qué? Porque el objetivo de los centros comunitarios es evangelizar, es llevar almas a los pies de Cristo, usando la herramienta, la estrategia de la educación. Y así han pasado decenas de hermanos. Algunos quedan desde el principio, otros han llegado casi al principio, otros han ido entrando. Muchos de ustedes han conocido a Cristo a través de la obra de los centros comunitarios. Y quizás en este momento está escuchando a alguien que todavía no conoce, que recién entra a los centros comunitarios. Esta es una obra de fe, es una aventura de fe, es una obra de entrega, donde hombres y mujeres están entregados. Cuando bajamos la mirada, perjudicamos la tarea. Por eso tenemos que estar levantando la mirada permanentemente. No podemos mirar al costado al hermano o al otro hermano, o los problemas de la vida o el problema del sueldo. Tenemos que mirar a Cristo, puestos los ojos en Jesús, correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Los centros comunitarios tienen como misión llevar a niños, familias y comunidades al conocimiento del Evangelio de Jesucristo a través de la educación formal y no formal, por medio del desarrollo integral. Es un trabajo integral, un trabajo completo. Cada día, cada hora, en los niños, en sus familias y en la comunidad. Y tiene que haber en el personal un cariño, un compromiso con la obra de Dios, creciendo en la obra del Señor siempre, no dejando el arado al costado, no corriéndose, siguiendo. Cuando nosotros empezamos, nos comprometimos con la obra y podemos decir que Dios nos ha acompañado. Su gracia ha sido sobreabundante para con nosotros. Por eso el lema del 2015 fue: no yo, sino la gracia de Dios en mí. Y el lema del 2016 es: fiel es el que os llamó, el cual también lo hará. Yo no tengo que hacer nada, tengo que seguir su llamado. Como Pablo, tengo que ser obediente a la visión celestial. Y de esa manera, Él va a hacer toda la tarea y su nombre va a ser glorificado. Hay mucho más para hacer, mucho más para comentar. Seguramente en cada centro comunitario hay hermanos que podrán contarles historias. Algunos habiéndola vivido como alumnos, como padres, como personal, otros de otra manera, pero muchas historias hay y me gustaría que las graben, que las podamos escribir para que esto forme un libro para bendición de los que nos siguen. Chicos, chicas, que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Al compartir esta visión tan rápida, tan abuelo de pájaro, del comienzo de la obra de los centros comunitarios, haz que sirva para que sintamos el privilegio que tenemos de estar en esta obra mientras tú nos tienes. Que no nos vayamos porque se nos ocurre a nosotros, que nos vayamos como a muchos chicos han salido por servirte a ti en otros lugares. Que siempre nos pongamos la mano en el arado y no volvamos atrás, porque estamos sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendice a cada hermano y hermana en los centros comunitarios. Trae a los que hacen falta. Te bendecimos y alabamos por tu gracia en todos estos años. Y decimos solamente a tu nombre la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.